Vamos ahora con las técnicas del cálculo de dominio y rango de funciones. Para esto recordemos lo siguiente. El dominio son todos los valores que puede tomar la variable x, mientras que el rango son todos los valores que puede tomar la variable y. Para esto debemos cuidarnos en ciertas funciones que no pasen algunas cosas. Por ejemplo, cuando tenemos una función que tiene un denominador, lo que nos debemos de cuidar es la división para cero, porque en nuestro campo de los reales no existe la división para cero. Por lo tanto, cuando tengan un denominador, la desigualdad que se deben plantear es la siguiente. El denominador siempre tiene que ser diferente de 0. ¿De acuerdo? Resolvemos esta desigualdad y podremos hallar los valores del dominio. Por ejemplo, para este caso, x debe ser diferente de 3 positivo. Eso quiere decir que el dominio van a ser todos los reales excepto el número 3. ¿Listo? En el caso 2, por ejemplo, cuando tenemos una raíz, debemos cuidarnos que lo que esté adentro de una raíz sea 0 o un número positivo, porque la raíz de un número negativo no existe en nuestro campo de los reales. Para eso lo que debemos plantearnos es la desigualdad en la cual nosotros hagamos que lo que está dentro de la raíz sea siempre mayor o igual a 0. Para esto, resolviendo, por ejemplo, en este caso, la desigualdad, utilizamos el factoreo, ¿sí? Signo del medio, menos por más menos, y buscamos dos números que multiplicados me den el 2, y en este caso sumados me den el 3, que sería el 2 y el 1. Si recordamos desigualdades, esto de aquí nos dice que debemos hacer una recta con los puntos críticos, ¿ok? Que en este caso serían ¿cuáles? El 2 positivo, cambiado de signo, y el 1. Cuando en la desigualdad tenemos un mayor igual o un menor igual, estos puntos deben estar incluidos en la respuesta. Ahora trazamos los intervalos. ¿Cuántos intervalos se han formado? Pues se han formado 3 intervalos. Para terminar de resolver esta desigualdad, debemos encontrar los signos de cada intervalo. Para encontrar los signos de cada intervalo, lo que nosotros debemos hacer es reemplazar un valor de cada intervalo. Por ejemplo, en este caso, desde menos infinito hasta 1, tenemos, por ejemplo, un valor sencillo que sería el 0. Si yo reemplazo el 0 en mi expresión, tendría 0 menos 2, ¿no es cierto? Y 0 menos 1. El resultado de 0 menos 2 multiplicado por 0 menos 1, como pueden ver, me queda menos 2 por menos 1. Menos por menos me da más. Y recuerden, lo que a mí me interesa en la desigualdad en los intervalos es solamente los signos de cada intervalo. En este caso es positivo. Ahora hacemos lo mismo en este intervalo. Del 1 al 2 tenemos, por ejemplo, el 1.5. Si yo reemplazo el 1.5 menos 2, el menos 2 es más grande, por lo tanto queda negativo. Si reemplazo el 1.5 menos 1, el 1.5 es más grande, por lo tanto quedaría positiva esa resta. Y menos por más, menos. Es decir, el signo de este intervalo es negativo. Finalmente, si yo tengo el tercer intervalo desde el 2 hasta el más infinito, un número que puedo reemplazar es el 3. Si reemplazo 3 menos 2, pues me queda positivo 1. Lo que me interesa, recuerden, es el signo. En el primero lo hice con números para que se den cuenta, pero ahora vamos a hacer solo con los signos. Acá tenemos 3 menos 1, 2 positivo. Entonces ese paréntesis también queda positivo y más por más me queda más. Vuelvo y repito, lo que me interesa en desigualdades para los intervalos son los signos de cada intervalo. Finalmente nos damos cuenta en el signo de la desigualdad. Aquí dice mayor o igual a 0. ¿Cuáles son los mayores o iguales a 0? Los positivos, ¿verdad? Por lo tanto, este intervalo y este intervalo son la solución. La solución de mi desigualdad va a ser justamente el dominio de la función. Entonces, como podemos ver en este caso, el dominio de esta función sería la siguiente. De menos infinito hasta el 1 incluido, unión este otro intervalo. Es decir, desde el 2 que está incluido hasta el más infinito. ¿Listo? Más claro. En el caso 2, cuando tenemos raíces, debemos desarrollar la desigualdad. El resultado de esta desigualdad me va a dar el dominio de la función. Vamos ahora al caso 3, que es la combinación del caso 1 con el caso 2, en el cual tenemos un denominador y aparte de eso, con una raíz.
Para eso recordemos que debemos asegurarnos que el denominador que está dentro de una raíz tiene que ser mayor a 0, porque no podemos sacar la raíz de un número negativo. Pero ya no va a ser mayor o igual, porque abajo en el denominador no podemos tener el 0. Por eso solo se plantea que lo que está aquí adentro debe ser mayor a 0. Resolvemos la desigualdad, que nos quedaría x mayor, y este menos 3 pasa como 3 positivo. Si yo trazo una recta, ¿verdad? El resultado de esta desigualdad en el punto crítico es 3. Como solo está mayor, no le incluye, hacemos un círculo abierto. ¿Y cuáles son los mayores al 3? Del 3 hacia la derecha. Y todo esto es la solución, ¿verdad? Como les dije, la solución de mi desigualdad es justamente el dominio de la función. Eso quiere decir que el dominio de esta función sería desde el 3, ¿sí?, en adelante, es decir, hasta el más infinito. Pero en este caso, ambos están excluidos, ¿de acuerdo? Recordemos que el dominio son los valores que puede tomar la x. Entonces, es lo que hemos hecho en los 3 primeros casos. Ahora, vamos con la técnica para hallar el rango o el recorrido de una función. Para hallar el rango o el recorrido de una función, debemos despejar la x. La mayoría de veces vamos a tener funciones que están despejadas la y, ¿verdad? Ahora, cuando queremos hallar el rango, lo que debemos hacer es despejar la x. Por ejemplo, en esta función, para despejar la x, lo que podemos hacer es utilizar la técnica de multiplicar en cruz. ¿Listo? Quedándome entonces y por 2x más 1, que tiene que ser igual a 1 por 3x menos 2, o sea, 3x menos 2. ¿Listo? Ahora vamos a realizar esta multiplicación. Y por 2x, 2xy, más y por 1, que vale y. Y esto sería igual a 3x menos 2. Dado que en este caso yo quiero despejar la x, como les dije, lo que vamos a hacer es pasar todos los que tengan x al lado izquierdo y los demás al lado derecho. Para esto entonces el 2xy se queda aquí, este 3x pasa con negativo porque es positivo, y acá tendríamos el menos 2, y en este caso esta y que también pasa negativa. Continuamos acá con el ejercicio. Entonces, para poder despejar la x, dado que aquí lo tenemos en 2 términos, vamos a utilizar una técnica de factoreo que se llama el factor común, que justamente en este caso es la x. Entonces, para que me quede 2xy, debo multiplicar aquí por 2y, y para que me quede menos 3x, debo multiplicar aquí por el menos 3. Y esto es igual a menos 2 menos y. ¿Listo? Ahora, finalmente, dado que ya le tengo la x solita, le puedo despejar. Quedándome entonces que esto, como está multiplicando, pasa a dividir. 2y menos 3. Cuando tengo ya despejada la variable x, vamos ahora sí a conocer o hallar las restricciones para la variable y. Recordemos que el rango son los valores que puede tomar la variable y. Entonces, para eso, vamos a caer justamente en uno de los casos que nosotros hemos visto, ¿de acuerdo? Como podemos ver en este caso, tenemos un denominador. ¿Qué teníamos que hacer cuando teníamos un denominador? Asegurarnos de que ese denominador sea diferente de 0, porque la división de 0 para 0 no existe. Entonces aquí se plantea lo mismo. Para esto vamos a borrar un momento esta parte para que no se confundan. Entonces, tendríamos lo siguiente. Este denominador no puede valer 0. Por lo tanto, 2y menos 3 debe ser diferente de 0. Si despejo entonces eso, me quedaría 2y es diferente de 3, por lo que y tiene que ser diferente de este 2 que está multiplicando, pasa a dividir, y y tiene que ser diferente de 3 medios, siendo esta la única restricción para el rango. Entonces ya podríamos decir que el rango de esta función que acabamos de analizar serían todos los reales excepto el 3 medios. ¿Listo? Ahora, dado que yo caí en este punto en el caso 1, realicé eso. Pero puede ser que cuando ustedes despejen la x, en este caso,
pueden caer en el caso 2 o en el caso 3, en el cual tendrán que resolver esas desigualdades. Y esas son las técnicas para poder hallar el dominio y el rango de una función.